derecho a conocer los fundamentos. ¿Y quiénes los representan? Los abogados, y los abogados también tienen derecho al control de la decisión judicial y por lo tanto la obligación de decidir razonablemente es un estándar para ser juzgado luego en el caso de que haya arbitrariedad o que se aparta de este sistema de fuentes. Entonces hay un núcleo ahí importante al inicio vinculado a la constitucionalización del derecho privado y al sistema de fuentes. En segundo lugar, hay una innovación importantísima en el tipo de derechos que se regula. Nosotros tenemos todos los códigos vinculados siempre a derechos individuales, pero acá se incluyó a los derechos individuales homogéneos, que hoy en la versión que se ha enviado por parte del Ejecutivo no están, pero siguen estando en el sistema, y más aún, más importante aún, los derechos de incidencia colectiva. Esto pone en relación al derecho privado con la Constitución, pero es tan importante que va a ser el primer modelo en el derecho comparado en el cual esto ocurre. No hay otros códigos que regulen los derechos de incidencia colectiva, es decir, que dentro y en el inicio del sistema ya tenemos dos categorías de derechos. Y esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, el abuso del derecho, que siempre ha sido concebido como una relación de un derecho individual con otro derecho individual, un límite externo al ejercicio de los derechos, acá también, además de esto, está concebido en relación a los bienes colectivos. Porque nosotros tenemos una larga tradición de ejercicio de los derechos individuales aún en perjuicio del bien común o de los bienes colectivos. Esto que se llama en el análisis económico la tragedia de los bienes comunes. Y ahí se dice que el abuso del derecho también es analizado en función de los bienes de incidencia colectiva. Y cuando se regulan los bienes hay un capítulo destinado a esto. Entonces, el proyecto no solo regula los derechos individuales, sino también los colectivos. Es un cambio también de paradigma. En materia de bienes, y todo esto en el título introductorio, también hay un cambio de paradigma, porque históricamente nosotros hemos regulado, la codificación, los bienes en función del derecho de un individuo sobre un bien patrimonial. Pero además de eso, nosotros mencionamos allí que el individuo puede tener derechos sobre bienes que no son de contenido patrimonial, por ejemplo, el cuerpo humano y todas sus finalidades que no son patrimoniales ni comerciales, sino finalidades terapéuticas y una cantidad que se mencionan allí. Pero además no solo las personas tienen relación sobre los bienes, sino las comunidades. Por ejemplo, las comunidades de pueblos originarios. Por lo tanto, esto establece una nueva taxonomía, una nueva categoría en la codificación que no estaba con anterioridad y que es consistente con nuestro derecho constitucional. Bienes individuales, bienes colectivos, derechos individuales, derechos colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, individuales y de comunidades. Esto, en el título introductorio, ya es una puerta de entrada que cambia la mirada del que accede a un proyecto de esta naturaleza. Y hay algo más, el ejercicio de los derechos. Esto es algo que la doctrina argentina hace muchos años viene sosteniendo. No es el ejercicio individual, ilimitado, sino que es el ejercicio basado en estándares de sociabilidad. Y por lo tanto se dice que ahí en ese título introductorio que debe ser de buena fe, no abusivo. Es decir, esas cláusulas generales que estuvieron siempre en las codificaciones y aún antes en la historia del derecho, estuvieron en lugares específicos, hoy están como principios generales que iluminan todo el resto del sistema. De manera que aquí tenemos una primera parte que para nosotros, en particular para mí, que he trabajado mucho este tema, me parece que es fundamental para entender cómo está organizado metodológicamente el proyecto. La primera parte de la cual uno suele hablar es la parte de la persona, que está regulada en este proyecto.
Y nuestra idea ha sido darle un carácter humanista al proyecto, como lo ha sostenido la doctrina argentina desde hace muchísimos años. ¿Qué quiere decir que tenga un carácter humanista? Nosotros en las codificaciones vemos que se ha regulado básicamente el patrimonio. Y la doctrina ha venido sosteniendo que también la persona debe ser tutela de derechos. Y en esto tiene mucho que ver las discusiones que hoy se están dando en el mundo acerca de cómo se protegen los bienes. Y por eso los mismos instrumentos que servían para tutelar el patrimonio, que son la titularidad dominial, en los términos que usa Calabresi y Melamed en un trabajo que hicieron sobre estos temas, una manera de proteger son los derechos de propiedad. Análogamente se reconoce sobre la persona y bienes de la persona derechos personalísimos, que esto estaba ya en el proyecto del 98 y en los anteriores, y los derechos personalísimos a su vez están relacionados con los remedios que están en materia de responsabilidad, de manera de dar una correlación directa entre los derechos de la persona y los remedios o las implicaciones que estos tienen en el plano de las acciones. Entre los derechos personalísimos se mencionan los que ha señalado la doctrina reiteradamente, pero que creo que tienen una práctica fenomenal, porque hoy hablar de la privacidad, hablar de la dignidad de la persona, el derecho a la imagen, son derechos de una actualidad extraordinaria, porque el mundo de hoy ve un avance fenomenal del complejo tecnológico sobre la persona. No hay dato de la persona hoy que no esté disponible, no hay imagen nuestra que no esté disponible en el mundo tecnológico. Y hoy hay una posibilidad, como nunca antes había existido en la historia de la humanidad, de avasallar estos derechos de la persona a través de la tecnología. Esta heteronomía, como se le llama, regulación desde afuera de las propias decisiones personales, es lo que hay que defender mediante la construcción de una esfera dura de la individualidad personal. A eso obedece esta idea de decir derechos personalísimos. Claro que la persona es algo muy difícil de definir y en el derecho privado se regulan los efectos, es decir, cuando la persona nace y tiene efectos, y por eso es que nosotros hemos recibido aquí propuestas de todo tipo y de todos los sectores. Fue muy difícil elaborar una noción acerca de qué es persona para el derecho privado, que no tiene nada que ver esto con el tema del aborto y todas las demás consecuencias que se regulan en el derecho penal. Pero sí tiene que ver con las consecuencias del que nace, que es lo que se regula en el derecho privado por las consecuencias en materia de familia, de filiación y demás. Nosotros optamos en primer lugar por mantener la idea de la concepción, que nos parece una idea que está en el ordenamiento jurídico argentino, que tiene base constitucional y que además ha sido ratificada por ley cuando se ratificó la Convención de Derechos del Niño, y la jurisprudencia argentina y la doctrina en general coincide básicamente en este punto. El problema ha sido la regulación de la fecundación in vitro. Y frente a este tema realmente hay dificultades, porque la fecundación in vitro en la Argentina se practica, el Estado autoriza centros médicos mediante una regulación administrativa para que se practique la fecundación in vitro. El Congreso está tratando leyes vinculadas a la obligación de las obras sociales de pagar esos tratamientos. La jurisprudencia tiene ya muchos fallos que ordenan pagar estos tratamientos, y la verdad es que estamos empezando al revés. Estamos ordenando pagar tratamientos para que nazca un niño donde no hay ninguna regulación y no hay solución para esto. De manera que, frente a este fenómeno que ya está instalado, tenemos distintas opciones. Una es ignorarlo o prohibirlo. Es tarde para eso.
Porque al nivel actual de utilización de la fecundación in vitro es imposible negar hoy que existe y es imposible prohibirla. De manera que nosotros optamos por buscar una forma de regular. No es sencilla la regulación, porque en todo el mundo hoy se discute cómo regular la fecundación in vitro. Entonces hemos optado por una opción mínima, que es decir, en el derecho privado se regulan las consecuencias del nacimiento, por lo tanto, en la fecundación in vitro se incluye al mismo nivel de la concepción la implantación de un embrión en el seno materno, porque en ese caso seguro que nace y por lo tanto hay consecuencias. El embrión no implantado es un tema muy difícil y nosotros no hemos dado opinión al respecto, simplemente se dijo que esto debe ser regulado en una ley especial para su protección. Es un tema muy difícil porque la fecundación in vitro tiene que ser regulada en una ley especial, porque ahí hay temas que no son solo derecho civil, son de derecho penal, administrativo, hay cuestiones de toda índole y tiene que ser materia de una ley especial que excede y en mucho la temática del derecho privado. Por lo tanto, es una definición muy difícil, muy trabajada y se ha buscado un equilibrio entre distintas posiciones. Obviamente que es un tema controvertido y lo seguirá siendo por muchos años. Cuando hablamos de la persona, también tenemos que pensar cuál es el modelo de persona que tenemos en mente. A esto lo denominamos paradigma, porque está antes en la preconcepción, prejuicio si quieren. Hace 100 años atrás, el paradigma que se tenía en mente era el de la persona que era un hombre adulto, clase media alta, educado. Todo esto ha cambiado. Nosotros hemos hecho un cambio muy grande en este tema, basado en los tratados de derechos humanos y en lo que la sociedad argentina quiere. Porque no hay un solo sujeto. No hay solo un hombre sujeto del derecho, está también la mujer, y la mujer está en un plano de igualdad, y además hay un principio fundamental en el proyecto donde dice que ninguna norma debe ser interpretada en el sentido de que sea discriminatorio de los derechos de la mujer. Esto es importantísimo, no estaba en la historia argentina muy presente, y hemos seguido aquí la tradición de los últimos años. No es solo el hombre o la mujer adulta, también están los derechos del niño, porque nosotros tenemos una convención del niño. El niño es sujeto de derecho y con una capacidad progresiva, es decir, se le van reconociendo derechos a medida que madura. Porque hoy nosotros vemos en la práctica social, no solo en los tratados internacionales, cómo nuestros hijos cada vez toman más decisiones. Hay una autonomía progresiva y en lugar de negarla hay que guiarla y por eso son sujetos de derechos gradualmente para que vayan incorporándose al sistema, no ignorarlos. Y también las personas de edad avanzada, y esto es muy importante en una sociedad cuya expectativa de vida es creciente. Y nosotros tenemos cada vez más población adulta y sin embargo para el derecho no existe. Y tenemos que proteger a la población adulta, porque muchas veces están desprotegidos. Los adultos muchas veces son obligados a contratar con tecnología que desconocen. Ya hoy se cobra la jubilación en un sistema bastante complicado. Pero en la vida cotidiana el adulto tiene que tratar con una tecnología muy difícil, cada vez más difícil. Pero además, muchos son excluidos de la familia, son internados, hay disposiciones de bienes de todo tipo. Esta es una temática que la hemos incorporado con normas de tutela, que estaban en algunos proyectos anteriores, pero la hemos profundizado a los fines de proteger el patrimonio y la libertad de las personas de edad avanzada. Entonces, en todos los rangos de la edad son sujetos en este proyecto. También hemos pensado que no se trata solo de este hombre adulto, de mujer,
y de distintas categorías, sino también hay que pensar que no todas las personas tienen el mismo nivel de conocimiento, porque se parte de la base que todos nosotros debemos informarnos, y si no nos informamos, somos culpables. Esta es la teoría del error culpable que está hoy en el derecho vigente.